Continuamos en la Semana Virtual de Turismo 2020, hoy quinto y último día de esta gran semana en la cual 5 días en la que hemos estado con conferencistas nacionales e internacionales hablando sobre el turismo en este espacio. Y hoy vamos a arrancar la agenda con la siguiente presentación, el conversatorio Estrategias para la reactivación del sector turístico en Bogotá. Desde la mirada de exdirectores del IDT, contamos con la presentación de Nora Vargas, asesora económica y empresarial de la Vicepresidencia de la República. También está con nosotros Tatiana Piñeros, directora financiera de la Secretaría Distrital de Gobierno. Clara Inés Sánchez, docente e investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Y, por supuesto, nuestra directora Carol Fajardo. A las 4 de la tarde tendremos el conversatorio Turismo y Música, con una intervención musical a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y también tendremos en este espacio a Cornelia María Nisperusa, directora encargada de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Posteriormente, a las 4:30, tendremos el conversatorio El rol de la música en la promoción turística, a cargo de Marcelo Mazzini, empresario artístico, manager de los artistas de Mills y Chabuco. Y al final, nuestra gran clausura del evento, a las 5 de la tarde, vamos a tener el show musical de la banda bogotana The Mills. Pues bien, damos paso a este espacio para recordar y reconocer a aquellas líderes que a través de su trabajo y experiencia fortalecieron la gestión del Instituto Distrital de Turismo de la Ciudad de Bogotá y fueron partícipes de los procesos para el desarrollo y el fortalecimiento de empresarios, organizaciones comunitarias y prestadores de servicios turísticos. Asimismo, aportaron a la promoción de la ciudad y al posicionamiento como un destino turístico imperdible. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo, les da la bienvenida al conversatorio Estrategias para la reactivación del sector turístico en Bogotá, desde la mirada de los exdirectores del IDT. De igual forma, los invitamos a estar muy activos y compartir sus fotos y comentarios de esta Semana Virtual de Turismo, ya el último día, así que no se les olvide con el numeral SB Turismo y etiquetarnos en nuestras cuentas oficiales en Facebook, Instituto Distrital de Turismo, Instagram, @Bogotá_Turismo y Twitter, @IDT Bogotá. Pues bien, a esta hora contamos con la presencia de la directora del Instituto Distrital de Turismo, la doctora Carol Fajardo Mariño, quien será la moderadora de este espacio y a quien cedemos la palabra para dar apertura del conversatorio. No sin antes recordarles a las invitadas a este espacio que vamos a tener 4 minutos para realizar cada una de las ponencias. Ahora sí, doctora Carol, bienvenida. Muchísimas gracias, Oscar, y para mí es todo un placer porque cuando llegamos a la administración y a este cargo a principios del año teníamos muchos proyectos y hoy nos rodea una coyuntura que nos coloca unos desafíos especiales. El IDT cumple este año 13 años, entonces para unos va a decir, ok, está ya en plena adolescencia, pero para otros serán muy pocos, porque precisamente esta Bogotá maravillosa se nos está abriendo con nuevos ojos, tiene nuevos retos y más en coyunturas como las que nos rodean, precisamente es muy importante construir sobre lo construido. Entonces, primero que todo, en nombre del instituto y de la dirección a la que estoy asignada hoy en día, quiero darle las gracias muy especiales a Tatiana, a Nora, a Clara Inés, por haber aceptado esta invitación. Invitación que como siempre la hacemos en general. El Instituto Distrital de Turismo ha tenido en total 9 directores, entre los que están en propiedad y los encargados. 9 personas maravillosas han pasado por esta dirección y cada uno de ellos ha tomado decisiones que en las coyunturas y en los contextos que los rodeaban han sido un grano de arena y un granito de arena muy importante para lo que hoy podemos construir y aportar desde la administración actual. Es por eso que agradecemos mucho a Nora, a Tatiana y a Clara Inés haber aceptado esta invitación y es por eso que hoy nos complace presentarles a estas 4 maravillosas mujeres que, como dice Oscar, desde su experiencia y su participación en el instituto han hecho que crezca cada día y cada vez más. Entonces, vamos a conversar muy rápidamente, pero primero que todo quiero presentarles a nuestra primera panelista del día de hoy. Me da un gusto presentarles a Clara Inés Sánchez. Ella es actualmente docente investigadora de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externada de Colombia.
Entre los años 2009 y 2015 fue miembro del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y entre el 2006 y 2007 fue quien adelantó precisamente toda esta maravillosa gestión para la creación y la estructuración de lo que es hoy el Instituto Distrital de Turismo. Clara Inés es candidata a PhD en Estudios Políticos de la Universidad Externado y profesional de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la misma universidad. Nos acompaña también Nora Isabel Vargas, economista de la Universidad Pontificia Javeriana, con especialización en finanzas corporativas del Colegio de Estudios Superiores de Administración. En la actualidad es asesora económica y empresarial de la Vicepresidencia de la República y se ha desempeñado tanto en el sector público como privado, como directora de planeación de ProColombia, de la Agencia Nacional de Infraestructura, consejera comercial de la Embajada de Colombia en Ecuador, entre otros. Y fue directora del Instituto Distrital de Turismo entre los años 2010 y 2011, ya hace 10 años, Nora. Entonces nos complace tenerte aquí con nosotros y se valora y se ha valorado mucho siempre tu dedicación y profesionalismo al servicio del sector turístico. Y nos acompaña también Tatiana Piñeros Laverde, ella es contadora pública de la Universidad Central de Bogotá y especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad de Administración de Negocios, EAN. En su carrera se ha destacado por liderar los procesos en políticas en entidades públicas y privadas y desde el 17 de abril de 2020 es la alcaldesa local de Los Mártires, de la localidad de Los Mártires. En la actualidad es la directora financiera de la Secretaría Distrital de Gobierno y fue directora del Instituto Distrital de Turismo en el periodo 2014-2015. Siempre ha sido una líder de la comunidad LGTBI y es un emblema nacional de la diversidad y un ejemplo a seguir precisamente en todo el tema de autenticidad y diversificación y diversidad. Entonces, señor, ahí, me estoy saliendo del cuadro. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, pues con la presentación de estas grandes mujeres, nosotros siempre nos preocupamos porque todos nuestros paneles tengan la participación femenina y así cumplimos durante esta semana. Y sin pensarlo, fue 100% femenino y eso está muy bien precisamente porque vamos a generar una conversación muy interesante. Dentro de las líneas que trabajamos en el IDT está el construir sobre lo construido. Así que vamos a arrancar precisamente con estas maravillosas preguntas e intervenciones. Primera pregunta, en el periodo que estuvo como directora y como gestora del Instituto Distrital de Turismo, ¿cuáles fueron esos mayores retos? Cada uno de los periodos en los que estamos y estuvieron tiene unas aristas especiales, unas coyunturas especiales. ¿Cuáles fueron sus mayores retos y sobre todo esos logros alcanzados, Nora? Apreciada Nora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente muy contenta de compartir en este panel con estas mujeres maravillosas a quienes admiro a todas y con quien he tenido que ver de una u otra manera. Pues hace 10 años, como tú mencionabas, la realidad del turismo en Bogotá era muy distinta de la realidad de hoy. Realmente Bogotá no era considerada una ciudad turística a pesar de que recibía la mayor cantidad de visitantes del país. Se consideraba turismo básicamente el sol y la playa, pero en ese momento el turismo urbano, el turismo metropolitano no era un turismo de reconocimiento. Y el IDT era una entidad muy joven, entonces los retos más grandes era pues realmente posicionar a Bogotá como un destino turístico, posicionar al IDT como una entidad importante con capacidad de gestionar el turismo y uno muy importante que creo que es parte del reto que vas a tener que asumir hoy es mostrar que el turismo es un sector con la capacidad de transformar realmente la realidad
y de generar el desarrollo económico. Entonces, era un triple reto, era un reto muy interesante. El IDT era una entidad realmente pequeña, con un presupuesto pequeño, con un equipo muy dispuesto, pero que tenía que crecer y creer que el turismo realmente podía lograr lo que podía lograr. Y pues hicimos ese esfuerzo de consolidación y ese esfuerzo, digamos, de integración público-privada, porque si hay un sector que necesite cooperación y que necesite un trabajo mancomunado, en donde realmente los esfuerzos se integren desde lo nacional, desde lo local, desde lo público, desde lo privado, desde el mismo residente hacia el turista, pues es este. Entonces, este fue el reto y parte de lo que hicimos fue empezar a consolidar herramientas que se estaban empezando a gestar a partir de la política distrital de turismo y fue un momento, digamos, de una gran producción de herramientas para la ciudad que creo que pues han tenido un valor a lo largo del tiempo y que tuvieron, digamos, ese impacto en términos del objetivo que buscábamos. Una de las cosas que tuvimos que hacer fue consolidar el plan de mercadeo turístico de Bogotá para los siguientes 4 años, o sea, una mirada de 4 años. Hicimos una cosa que fue, digamos, trascendente y que fue difícil, que fue el plan maestro de turismo, que era la visión del turismo, la planificación del turismo articulada al territorio. Hicimos un trabajo muy bonito que fue empezar a trabajar en equipo con el buró, que apenas empezaba, era un momento muy incipiente del tema del desarrollo de los eventos y las entidades trabajaban desarticuladas y lo que hicimos fue empezar a trabajar conjuntamente para hacer que ese segmento del turismo se volviera algo importante y el buró fuera importante. Tuvimos un trabajo muy interesante con la Cámara de Comercio y con Investing Bogotá y estructuramos todo lo que fue el plan de mercadeo de ciudad con muchos proyectos bonitos, entre eso el plan de mercadeo de la ciudad para el Mundial Sub-20, donde, digamos, hicimos una proyección estratégica de ciudad. Creamos el Observatorio Turístico Bogotá, porque es que es muy difícil gestionar y muy difícil tomar decisiones cuando no tienes cifras, y lo que hicimos fue, digamos, construir el Observatorio Turístico. Empezamos a trabajar los temas de turismo accesible. Realmente fue un momento muy, muy productivo del IDT en el que pusimos, digamos, sobre la mesa muchos instrumentos, pero en donde yo creo que el mayor logro fue haber generado esa confianza que permitió que, pues, estuviéramos sentados con la Organización Mundial del Turismo, con el Viceministerio de Turismo, con las entidades públicas y privadas, con los gremios de orden nacional y local, y poder, digamos, trascender en esa mirada del turismo y realmente empezar a mostrar que el turismo tiene la capacidad de generar el desarrollo, es algo que hoy es muy importante. Clarita, Clarita, ¿y cómo fue ese tránsito, precisamente esa coyuntura que rodeó toda esta creación del instituto, esos retos? Han pasado 13 años. Yo creo que cuando uno gesta este tipo de proyectos los visibiliza, ¿no? A 5, a 6 y todo, pero ya han pasado 13 años de este hijito. Cuéntanos ese gran reto. El logro está hoy materializado, pero ¿cuál era ese gran reto? Tu micrófono, Clarita. Gracias, Carol. Primero que todo, pues muy complacida nuevamente de estar contigo, aquí con todo el IDT, que también siempre ha sido mi casa, como lo he dicho. Y bueno, con Tatiana y con Nora, ¿no? Muy complacida también de estar acompañada de dos exdirectoras maravillosas que ha tenido esta entidad. Bueno, me sumo y empiezo por algo que dijo Nora, y que Nora dijo que uno de sus grandes retos era visibilizar el turismo y demostrar que el turismo sí podía ser un factor de transformación, un sector importante para la ciudad. Pues imagínense que hay un antes y hay un después del IDT. Yo ya venía trabajando con la alcaldía de Bogotá en lo que era yo era la subdirectora de turismo del antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que hoy es Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
cuando vino la reforma administrativa, además porque pues, no me voy a detener, pero siempre entonces turismo ahí ha tenido como unos altibajos a través de la historia de la ciudad impresionantes. Y realmente esa subdirección de las que les hablo era una subdirección muy pequeña dentro de todo un instituto distrital de cultura y turismo. Y tan pequeña era que cuando vino la reforma administrativa impulsada por el entonces alcalde Luis Eduardo Garzón, pues a mí me llamaban a reuniones y me decían, oiga, mire, es que estamos acá para trabajar en la Secretaría de Cultura. Y yo decía, pero ¿dónde está turismo? ¿Dónde está turismo? Y turismo estaba borrado, lo habían borrado del mapa. Entonces yo me empecé a preocupar muchísimo y entonces empecé a solicitar citas con las personas encargadas de la reforma y lo logré y bueno, pues como que les vendí la idea de turismo, pero las señoras pues simplemente entendieron que era importante y que no había que desaparecerlo. Y entonces dicen, no se preocupe que ya definimos después de lo que usted nos entregó, que quedará en la nueva Secretaría de Desarrollo Económico, porque iba a ser nueva, ese sector no existía. ¿Sí? Es una historia bien interesante. Y me quedo yo, dice, no, va para una, es una de las estrategias de la dirección de competitividad. En un momento, ¿cómo así? Que una de las estrategias de una dirección de competitividad, esto no puede ser. Entonces, luego vuelva y vuelve y vuelva. No, mira, van a crear una dirección de turismo en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y conociendo uno, pues ya el sector público, pues uno sabe que una dirección en una secretaría tiene poca capacidad de ejecución. Entonces, pues dije, no, hay que crear un instituto, pero pues la verdad esto no fue escuchado. Sin embargo, sí el eco, y lo reconozco, lo escuchó el Consejo de Bogotá. Y entonces el Consejo de Bogotá es el que dice, ok, vamos a apostarle al Instituto Distrital de Turismo, pero como no estaba contemplado, entonces yo entro en la transición como directora de esa dirección nueva que se abre en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y mi función en esa secretaría fue darle vida al IDT. Es decir, ya fue como, bueno, se tiene esto acá, arranque. ¿Qué pasó? Lo que yo creo y estoy absolutamente segura y por eso me siento, yo digamos, hago el reconocimiento total a las directoras y directores que tuvo el IDT, empezando por Nora que está acá, que lograron darle el estatus que tenía. ¿Sí? Porque realmente yo creo que es algo que hemos sufrido, Carol, que fue compañera mía en el ministerio tantos años, yo creo que pasar de que a turismo lo tuvieran como, bueno, ¿y ustedes cuánta plata nos van a dar? Porque a turismo lo llamaban para todo, pero era para ver cuánta plata iba a dar. ¿Sí? Porque la comprensión del turismo dentro de todo el aparato institucional era muy compleja y creo que aún sigue siendo compleja. Pero a base de esfuerzo, de trabajo, de tecnicismos, de ser muy profesionales y se ha ido logrando, digamos, demostrar esto. Entonces, como les digo, el reto fue que naciera. Alguna vez recibí una crítica que porque ¿quién había creado una entidad que había nacido con tan poco presupuesto? Es que antes nació, es que no iba a nacer. O sea, era un niño que no estaba gestado, hubo que gestarlo. Y la pregunta que personalmente, y cierro con esto, me hice fue, bueno, ¿nace chiquito o no nace? Mejor que nazca porque queda en manos de otros hacer Hoy lo ya que es porque si adolescente. no, hoy es Hoy ya es un adolescente, adolescente. pero es Un un adolescente adolescente que ha ido rebelde. creciendo. Sí, listo, gracias. Y estoy liderando esa rebeldía de un niño de 13 años. Imagínense eso. Sí, Soñador, ¿no? Con grandes sí, retos, grandes sí. cambios, Ujú, ¿no? A eso nos enfrentamos. claro, claro. Tatiana, tú le trajiste un aire muy especial a este Ujú, IDT y una mirada que hoy yo admiro mucho personalmente porque le diste todo el tema de inclusión y toda esa nueva mirada que es el llamado no solamente a lo que estamos nosotros en Colombia comprometidos y obligados como derecho humano, sino el llamado mundial que nos están haciendo para que el turismo también sea de todos, no solamente como turistas, sino como
eh, prestadores de servicios turísticos, empresarios, gente que labora ahí, que sea para absolutamente todos, indiferentemente de su condición física, mental, económica. Entonces tú le diste esa gran mirada y eso lo admiramos mucho, lo capitalizamos mucho y de verdad lo valoramos bastante, Tatiana. Ha pasado 5 años desde que tú estuviste acá como pasa el tiempo. Yo creo que esto es lo que estamos haciendo, estamos viendo cómo pasa el tiempo, Tatiana. ¿Cuáles fueron esos grandes retos y esos grandes logros que tuviste cuando estuviste por acá en este puesto? Carol, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Qué espacio tan bonito. Ver acá, faltan obviamente, pero qué bonito ver a Nora, a Clara Inés, personas que cuando uno llega a una entidad como el Instituto Distrital de Turismo, y pues obviamente uno siempre revisa quiénes te antecedieron, las calidades además, no solo profesionales, sino como persona, y pues obviamente estas dos mujeres marcaron el instituto. Tú hoy al frente de esta hermosa entidad que de verdad la llevo en el corazón porque es muy, muy, muy linda. Y yo quiero de pronto contar muy breve mi llegada al instituto, porque soy contadora pública, siempre me he desempeñado en el tema administrativo y no tenía ni idea del Instituto Distrital de Turismo, ¿sí? Cuando el alcalde Petro me dice que por favor que necesitaba que le ayudara en el instituto, voy a revisar exactamente y pues desaparecida del mapa. Yo era la directora corporativa de la Secretaría General y lo único era que pues aprobaba, digamos, para las comisiones internacionales del director del momento, en fin. Pero, perdón, un segundo. Creo que me corté. ¿Sí me ven? Ya. Ok. Pero no más. Entonces, entro a revisar cómo estaba el instituto para digamos, a ver si aceptaba. Y me encontré entonces, y creo que fue la razón de mi llegada cuando el alcalde considera que era ya más de junio, o sea, pues el primer semestre en situaciones normales, ¿sí? Digamos que una situación como la que nos tiene el día de hoy, la COVID, pues sí, a todas las entidades nos tiene que, pues cómo es que junio y hasta ahora iba un 23% de ejecución. Entonces, creo que esa fue como la razón específica que consideró que por mis calidades o experiencia en la administración pública, consideró que podía hacerme cargo de lograr que el instituto entonces, ya en lo que restaba del año y pues prácticamente del periodo, me lo echara al hombro y comenzar a trabajar, exacto. Pero por eso digo, no, yo no me preparé en turismo y por eso de verdad que uno, ofrezco excusas y dos, reconozco a ustedes tres mujeres que han trabajado, que se han formado en el sector. Es decir, yo vine a aprender de turismo ahí, obviamente con toda la voluntad, con toda la responsabilidad, porque desde primerazo pues obviamente vi la importancia que tenía para el sector, ¿sí? O sea, cómo el Instituto Distrital de Turismo era ese ente rector que necesitábamos que obviamente impulsáramos para que otra vez lograra aglutinar y dictar, digamos, el designio o el futuro del sector en ese periodo. Entonces creo que básicamente mi gestión en su momento en la administración fue realizar esa reorientación estratégica de la entidad en el final del periodo de la Bogotá humana. Es decir, que lograr al final que hubiéramos logrado el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo pues y de la ciudad en materia de turismo. Creo que fue uno de los retos y de los logros garantizar esa ejecución pues permanente en el cumplimiento de metas y el cumplimiento de recursos, que en últimas también es como lo miden o como nos miden a nosotras quienes estamos pues al frente de una entidad. Logra fortalecer esos procesos, digamos, administrativos, financieros, misionales. Entonces, cuando digamos que entré al instituto, lo que sentí era que
había una desarticulación total con el sector. Entonces, como que se había perdido el lograr que todo el sector, entonces, junto con la alcaldía y junto, pues, obviamente, con el Instituto Distrital de Turismo, jalonáramos hacia qué se necesitaba en el sector en una ciudad tan importante como Bogotá. También vale la pena ahí, pues, echar como la cuñita que cuando yo llegué el año anterior, Bogotá había pasado del millón de turistas internacionales, ¿sí? Por primera vez, entonces ya hablábamos, ahora sí, como dice la canción, nuestro primer millón. Nuestro primer millón. El año pasado, pues obviamente había tenido ese logro, que obviamente no solamente es del instituto, eso lo tenemos completamente claro, pero ya uno comienza a hablar de una ciudad que tenemos 1 millón, más de 1 millón de habitantes. Trabajar fuertemente en ese posicionamiento, en esas acciones de posicionamiento nacional e internacional de Bogotá como primer destino turístico del país. Creo que siempre todo el mundo, ¿cuál es el primer destino turístico de Colombia? De Colombia. No aparece Bogotá de primerazo. Entonces, lograr que la gente y más quienes vivían en Bogotá se dieran cuenta que estaban viviendo en el primer destino turístico del país y que continúa siendo. Pero que lo desconocemos y por ese desconocimiento pues no nos apropiamos de que estamos en una ciudad que tiene ese enfoque y ese potencial turístico y por tanto obviamente esa oportunidad grande de desarrollo a través del turismo. Por primera vez Bogotá, digamos, pues de los premios, los WTA, después pues lo pudimos organizar acá, después de ahí estarnoslo peleando, digamos, con Medellín, y al Bogotá haberse ganado el mejor destino latinoamericano para hacer negocios. Digamos que todas estas estrategias, pues obviamente lo que hacen es poner en el mapa mundial a Bogotá, que la gente voltee a mirar hacia Bogotá. Otra apuesta ahí fue el fortalecimiento del Observatorio de Turismo y como bien lo decía Nora, pues definitivamente si uno no mide, si uno se lanza sin información, pues a dónde puede llegar y cómo se proyecta. Y fue ahí cuando obviamente se logró la certificación de la encuesta de viajeros que adelanta el IDT, pues en trabajo y en articulación por el DANE, entre otros, digamos, los pilotos que se realizaron en diferentes partes de Bogotá, pero también una que me llena de orgullo y es el producto turístico LGBT, ¿cierto? Donde Bogotá entonces tuvo ahora sí ya una guía de turismo LGBT y ahí vale también decir que Bogotá no tiene una guía de turismo oficial general, pero sí tiene una guía de turismo oficial LGBT, donde no es solamente un cuadernito, sino donde puede a dónde ir, sino que definitivamente es una guía que claro que tiene un enfoque hacia lo LGBT, pero en general es una guía que vende Bogotá. Entonces, la verdad, creo que ese fue el reto, lograr cómo articular el sector y que otra vez el Instituto Distrital de Turismo se posicionara como el ente rector de la política en Bogotá. Bueno, no, pues imagínense, yo cuando llegué y empezamos a recapitular hacia atrás y en este tema de construir y todas estas cosas, pues sigue tan vigente nuestra política pública, el plan maestro, el papel del observatorio, la guía LGTB, ¿no? Todo eso sigue siendo parte de todo el kit de herramientas, digámoslo así, tanto de programas como de política pública que nosotros pues tenemos todavía vivos en el IDT y que le vamos a dar muchísima fuerza y ojalá algún día volvamos a cantar nuestro primer millón después de toda esta pandemia, porque les cuento que en estos tiempos de pandemia precisamente la disminución del empleo en Bogotá ha sido altísimo y precisamente más o menos 95,000 empleos se están perdiendo en esta época. Entonces, además, ¿no? de posicionar a Bogotá, de seguir trabajando por nuestra institucionalidad, a mí me rodea ese contexto específico de la pandemia que nos ha golpeado muchísimo. Entonces, aquí yo ya recurro a llamada a los amigos, ¿no? Como en el programa, llamada a un amigo, el consejito súper corto.
Si ustedes fueran directores del IDT y estuvieran en mis zapatos, ¿qué estrategias de reactivación? Dos muy puntuales. Carol, con esto y con esto te puedes sacar y podemos ayudar al sector. Entonces, como les digo, seguimos vivos con todas esas estrategias maravillosas que nos han presentado, más todo el mayor alcance que queremos hacer de producto turístico, de llegar a las localidades, de generar precisamente un turismo que le transforme la vida a muchas personas en Bogotá. Pero también tenemos una pandemia que nos ha golpeado muchísimo. Así que adelante, Tatiana, voy a empezar contigo. ¿Cuál sería? Porque llevas 5 añitos nada más habiéndote desempeñado aquí como directora. ¿Cuál es ese gran consejo que me puedes dar a mí? Pues creo, Carol, que definitivamente tienes un reto muy grande porque sí, es un sector que está muy afectado. Todos sus subsectores están muy afectados y creo que va a pasar un largo tiempo en el que se pueda llegar entonces a un punto medio donde la gente como que pueda sentir que está respirando. Y creo que esa debe ser la labor del instituto, de comenzar a crear esa confianza y de que vea que sí articuladamente podemos llegar a hacerlo. Creo que básicamente deben estar enfocadas estas estrategias en la oferta y la demanda turística dada la misionalidad, obviamente, pues del instituto, donde se logre el desarrollo de los productos turísticos prioritarios de gran potencial de la ciudad, ¿sí? Es decir, todas esas tendencias de preferencia de la demanda en pospandemia que pues obviamente la gente entonces va a estar buscando, pero además va a tener ese miedo de la situación en la que estamos. Entonces, por ejemplo, turismo rural, el turismo pues salud y de bienestar pues para Bogotá, la vida nocturna, por ejemplo, de Bogotá, cómo se va a reactivar y va a ser uno de los sectores que obviamente va a ser de los últimos que va a venir desarrollándose o entrando en vigencia, y que Bogotá pues obviamente tiene una muy fuerte vocación de vida nocturno. Todos los temas asociados a la nueva etapa en la que entramos, donde entonces los turistas ya no solamente se tienen que preparar con su guía, sino adicional entonces con sus elementos de bioseguridad, donde entonces el instituto y pues todas nos preparamos para eso, que aunque abran museos, cómo entonces los museos y nosotros si los vamos a ir a visitar, qué medidas estamos tomando, cómo ayudar a todos estos sectores de la cadena de valor del turismo que pueden atender el consumo local y regional de servicios, un fuerte trabajo con Bogotá región, gracias a ese potencial que se tiene, donde pues definitivamente la gente no sabe que está yendo a Zipaquirá, sino que es que vino a Bogotá y está yendo a la mina de sal de Zipaquirá. Cómo adaptar el sector fuertemente a la transformación digital, y por eso celebro ese trabajo que están haciendo en el IDT de esos recorridos virtuales, todos estos temas, como el instituto pues se está preparando para esto. Fuerte el trabajo con las localidades. Actualmente que soy la alcaldesa local de Los Mártires, pues adicional a la dirección financiera de gobierno, desde lo local pude entender algo que cuando fui directora de turismo no lo vi, ¿sí? Y solamente me concentré de pronto en el IBC que me hacían o que debían de pronto hacer las localidades, pero no en ese trabajo articulado que nos permitiera nosotros aquí en el territorio. Somos los que conocemos el potencial y los que podemos ayudar al instituto, porque claro, el instituto como entidad y la cabeza pues obviamente del tema, pero nosotros aquí somos los que conocemos. Yo me enteré hasta hace poquito que había el Museo del Hombre allí en el Samper, Mendoza. No tenía, y me vine a enterar un día entregando mercados.
Entonces, mire cómo trabajando nosotros articuladamente con las localidades y con ustedes, el instituto, obviamente, un impacto, perdón, lograríamos un impacto muy grande. Muy bien. Clarita. Así, mejor dicho, Carol, pilas con esto. Dios mío, pues yo no sé, yo te voy a dar, no sé, tal vez tres ideas, pero yo sí quiero partir de algo. Y es que en esto todavía no sabemos nada. Uno observa, por ejemplo, datos de marzo a hoy y es otra cosa. Recomendaciones de marzo a hoy y son distintas. Es decir, estamos todavía en esta coyuntura tan deplorable para el sector. Entonces, pues digamos que de todo esto yo leía recientemente un informe de McKinsey en donde ellos hablaban de que históricamente los viajes de negocios tenderían a recuperarse menos rápido que los de ocio y por una razón que yo creo que tienen, pues es decir, es obvia. Nunca antes, y eso lo dije en la intervención anterior de este espacio maravilloso, esta pandemia nos obligó a la superdigitalización acelerada, como decía Tatiana, pero acelerada, porque es que ya veníamos en digitalización, pero nunca pensamos que esto nos iba a obligar a que lo que estaba planeado a 2 años lo íbamos a tener que hacer en 2 meses, ¿cierto? Entonces, con base en eso, de que esas necesidades son cambiantes, esto que acabo de decir, lo primero que vuelvo y lo repito, pero ya lo había dicho, hacer un análisis muy acucioso de qué se estaba haciendo bien y qué se estaba haciendo mal. Es decir, porque es que también hay cosas que no podríamos estar haciendo bien y eso hay que capitalizarlo, entre otras cosas, porque creo que también de lo que se estaría haciendo bien era que nosotros siempre hemos tenido un poco como la idea de que a largo plazo es muy a largo plazo. Entonces lo dejamos para más, para después, y me estoy refiriendo al tema de la sostenibilidad, ¿cierto? A la agenda global, de los ODS. Entonces resulta que esta pandemia también nos ha hecho ver que los ODS y los objetivos de desarrollo sostenible no son objetivos de largo plazo, es decir, son objetivos de hoy, de la vuelta de la esquina. Entonces, ese es uno de los temas que, por ejemplo, dentro de esos que estábamos haciendo bien y que estamos haciendo mal, creo que hay que revisar. El segundo es un concepto que tiene el gobierno nacional, pero yo creo que no lo hemos capitalizado lo suficientemente bien y que por la estructura física de Bogotá se presta totalmente, y aquí me sumo un poco a lo del salud y bienestar que mencionaba, por ejemplo, Tatiana, lo rural. Y es ese concepto de biodiversidad, ¿cierto? Que está en el gobierno, o sea, que el gobierno siempre vino hablando de biodiversidad, integrar lo urbano con lo rural, y siempre Bogotá, porque mis colegas de panel, tanto Nora como Tatiana lo saben, siempre ha habido algo, o llámese Bogotá región, o región central, o Bogotá ciudad extendida, como la quieran llamar, siempre Bogotá tiene que estar de la mano con esa región, sobre todo una ciudad que además el 70% de su territorio es rural. Es decir, es rural, o sea, es un monstruo de ruralidad con un páramo como el de Sumapaz, un páramo como el de Chingaza, con unos humedales extraordinarios y una diversidad cultural y geográfica absolutamente impresionante, y que nos dimos cuenta que hasta la seguridad alimentaria de Bogotá estaría en riesgo con esta pandemia. Entonces, fíjense cómo es tan importante trabajar ese tema, de que además no es nuevo, porque Habitat 3 había venido hablando de ciudades sostenibles, ¿cierto? Había que hacer ciudades sostenibles que pusieran en práctica, digamos, que hablaran más en función de la gente que en función del territorio, es decir, los dos juntos, género, grupos etarios, inversiones, gestión de riesgos. Ojo con gestión de riesgos. Mire cómo nos cambia el chip esto. Gestión de riesgos, siempre hacíamos la evacuación por si había un terremoto. Creo que todos, yo creo que Tatiana, Nora, todos, y la evacuación por si hay un terremoto, pero jamás en gestión de riesgo pensamos en una pandemia, ¿cierto? Entonces,
esos extremos también se nos abren y entonces eso tiene mucho que ver con la gestión de una ciudad, con la gestión de ciudades sostenibles que piensan en los ecosistemas. Y la tercera es Bogotá es ciudad creativa. Si pensamos que de pronto, ¿por qué los negocios, según McKinsey, se van a reactivar menos rápido? Porque está visto que se pueden hacer internet, se pueden hacer conferencias online, se pueden comunicar, pero lo que es irreemplazable es la experiencia vivida de un turista que quiere tener una experiencia y que quiere conocer un lugar. Es decir, a mí el turismo virtual, a mí perdóneme, pero es que turismo virtual no hay. Es decir, yo me puedo sentar, eso tal vez es ambientación para el turismo, preparación Inspiración. para el turismo, No, inspírese para el turismo, inspiración. pero es que llegar usted, consumir, sentarse, ver, hablar con la gente. Y como lo decía Tatiana, descubrió, eran los mártires que había un museo del hombre. Yo descubrí en Ciudad Bolívar haciendo una política para turismo de Ciudad Bolívar una cantidad de cosas que jamás me hubiera imaginado. Y si Bogotá es ciudad creativa de la música, quiero empatar con lo que hablaba Oscar, que sigue ahora. Si Bogotá es ciudad creativa, la música, si la vida de Bogotá es nocturna, como lo dice Tatiana, si todo esto, yo creo que más que nunca, porque nunca antes había quedado tan desnudado, siempre se dijo, cultura y turismo van de la mano, pero es que la pandemia sí lo dejó en evidencia. Es decir, se cayó el turismo y se cayó la cultura. Se cayó el turismo, se cayeron los conciertos, se cayeron los museos, se cayeron un montón de cosas que es absolutamente importante tener en cuenta. Entonces hay que buscar apalancamientos para que esto no muera, para que estos sean espacios que van a estar allí presentes cuando esto se reactive y hay que trabajar mucho con esa diversidad, así sea en el distanciamiento social, o sea, Así como es. quiera que sea. Entonces, yo pienso, Carol, que el mensaje ahora de bioseguridad no puede ser solamente desde la oferta, desde pensar yo le estoy brindando porque es que yo estoy adecuando, porque tengo protocolos, porque estoy mirando todo eso. Yo creo que le está faltando la otra mitad y la otra mitad de esa confianza es que la gente de afuera, que el turista entienda que lo más La importante es responsabilidad. su seguridad, la de él, y que todo está en función de eso, ¿cierto? De brindarle a usted su seguridad, lo que usted necesita para que usted se sienta tranquilo. Y bueno, y esperar que abran los aeropuertos, esperar a ver los comportamientos, como decía Tatiana, de la gente, de la demanda, cómo se va a comportar la demanda, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Perfecto, gracias Clarita. En esta incertidumbre tan grande, Norita, tus consejos. Lo más interesante de hacer estos consejos vía Facebook es que ya me queda la tarea, ¿no? Además, eso de estar preguntando públicamente qué sugieren, eso es maravilloso. Entonces, Norita, abre tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, no, pues la verdad es que yo soy muy creyente, Dios te ha puesto ahí en el momento en que te tenía que poner y tienes unas herramientas. Y hay unas herramientas que están ahí y no todas sirven. Cuando pasa lo que pasa, tienes que saber con qué herramientas trabajas. Y me gusta la idea que digas que eres una rebelde joven que ha ganado un espacio, porque creo que este es un momento de pensar distinto y un momento de generar liderazgos distintos. El hecho de la pandemia con el distanciamiento social, con los problemas a la movilidad, ha tenido un impacto demasiado fuerte en el turismo y entre más tiempo se demore en tomarse ciertas decisiones, más se va a destruir el tejido empresarial. Hoy salieron las cifras de Producto Interno Bruto, una caída de casi 16% en el PIB nacional y en los sectores asociados al turismo por encima del 35%. Es un tema realmente grave. Y Bogotá es una ciudad demasiado importante para la nación, demasiado importante para la actividad nacional. Y es muy importante empezar a abrir el aeropuerto, es muy importante empezar a activar, activar lo que se puede activar y eso significa, desde el punto de vista de las decisiones de todos,
una decisión muy fuerte frente al autocuidado, porque pues lo que ha mostrado la pandemia es que en la medida en que tú seas responsable y sigas ciertos protocolos que son sencillos, puedes salir adelante. Si no, no. Los países, las ciudades que ya han empezado a abrir y no actúan de manera responsable, tienen que volver a cerrar. Entonces tienes acá un reto que es muy fuerte y que tienes ahí una herramienta importante que es la herramienta de la seguridad turística y es todo el enfoque holístico de seguridad en donde tienes unos ciudadanos que tienen que tomar unas acciones y frente a los cuales tú puedes generar toda una estrategia y tienes una serie de compromisos, digamos, de diferentes actores hacia los cuales puedes trabajar. Tienes además un trabajo muy fuerte que hacer en materia de gestión del destino. Todos los destinos ya se están preparando y ya tienen sus estrategias de promoción listas. Los que tienen más recursos se van a gastar toda la plata en mostrar que son los destinos seguros, que están súper listos, que son sostenibles. Y la realidad que uno debería plantearse es, ¿realmente somos en este momento un destino sostenible? ¿Estamos listos para garantizar esa seguridad que Clarita decía se requiere? Y es que nosotros enfocamos, digamos, el tema de seguridad muy desde la seguridad personal, pero hoy por hoy, cuando tienes una pandemia, la seguridad está asociada a qué hospitales tienes, a cómo son tus vías de acceso, a cómo son tus temas sanitarios, tus temas de acueducto, tus temas de alcantarillado. Entonces, realmente muchos de los destinos están en este momento también trabajando en cómo se preparan para ser realmente destinos sostenibles. Y en ese proceso de definición de sostenibilidad hay un componente fundamental. Entonces, estás viéndote realmente un destino como un territorio. Y aquí es donde tú tienes el reto, como lo tuvimos hace 10 años, de mostrar desde el turismo hay cosas que cambiar. Entonces, ¿cómo tú empiezas a jalonar un proceso alrededor de la alcaldesa y toda la alcaldía trabajando por hacer sostenible una ciudad que es el destino y el territorio? Entonces, no, aquí no se puede pensar en el turismo como un tema sectorial aislado, sino como un tema integral de ciudad. Y es cómo te estás viendo como una ciudad inteligente, cómo te estás viendo como una ciudad que es polo de negocios y en el que tienes que jalar la reactivación económica para poder tener esa parte de la realidad que atrae a la gente acá, que es toda la vivencia que tienes. Me estoy mareando con el cambio de cámaras. Que es toda la vivencia que hay alrededor de realmente, de realmente cómo gestionas el territorio. Entonces, ahí tienes unas herramientas que son fundamentales, que yo creo que hay que trabajar. Y creo que hay unas cosas que no te puedes perder. O sea, en este momento el gobierno nacional está reglamentando cómo genera proyectos turísticos a escala. ¿Qué significa eso para Bogotá? ¿Qué te puedes plantear? ¿Qué le puedes plantear a Bogotá desde esa perspectiva? El Ministerio de Cultura está planteando generar unas zonas de economía naranja. ¿Qué significa eso para Bogotá? ¿Qué quiere decir eso como reto desde el turismo y como reto desde la administración pública? En este momento hay un acuerdo de libre comercio suscrito recientemente con Israel, líder en innovación, líder en transformación digital, líder en el tema de ciudades inteligentes. Bueno, ¿cuál es el acuerdo de cooperación que podemos hacer con Israel desde Bogotá, como lo hizo Medellín, para jalar todo el tema de innovación? Porque es que hoy por hoy uno tendría que pensar en Bogotá no solamente como un destino que está preparando para extranjeros, uno tiene que pensar en Bogotá como una ciudad amable en la que tiene la calidad de vida que quiere tener y que en la medida en que uno la disfrute, otros la pueden disfrutar. Entonces, hay un trabajo en gestión del destino realmente muy importante, realmente crítico en diferentes frentes en donde hay la posibilidad de articulación y la posibilidad de hacer otras cosas importantes. Y digamos que aquí otra vez, creo que cuando las cosas se ponen muy difíciles, es el momento de trabajar de la manera más cooperativa, más colaborativa y más integrativa posible. Entonces,
¿Qué está haciendo Invest Bogotá? Con quien puedas trabajar. ¿Cómo integrar el esfuerzo con Secretaría de Desarrollo? ¿Cómo integrar el esfuerzo con la Secretaría de Cultura? Pero ¿cómo trasciendes? No hay fronteras. Aquí tú marcas la agenda y tú tienes la posibilidad de integrarte con el mundo. ¿Qué está haciendo la OMT en la que te puedas apalancar? ¿Qué están haciendo otras organizaciones? Y ese es un poco el reto, es pararse uno desde el turismo, es pensar en la posibilidad de transformar la realidad de todos, porque finalmente estás pensando en el sector económico que tiene más capacidad de encadenamiento. Si tú inviertes 1 peso en el turismo, tienes 4 pesos en producto, o sea, es un sector con un multiplicador de 1 a 4. Entonces tienes una capacidad enorme de transformación integrando actores. Y digamos que sí, el mensaje muy importante es, entre más tiempo nos demoremos en abrir la posibilidad de tener un aeropuerto que active el turismo, que active la economía, pues más difícil va a ser reconstruir ese tejido empresarial, y desde esa perspectiva simplemente el trabajo es mucho autocuidado, porque pues no va a haber solución mientras no haya vacuna. No podemos escondernos del mundo y hay que vivir. Ese es un poco el mensaje. Muchísimas, muchísimas gracias. Es fundamental. Nosotros hemos creado un plan de 4 fases, ¿no? La primera era esa gran fase de mitigación, como de contener todo esto, y esta segunda fase en la que estamos es de toda esta preparación donde precisamente estamos buscando como temas de bioseguridad, la confianza, ayudar a nuestros empresarios también hace que sea tanto progresivo, muy responsable, ¿no? Porque no podemos dar mensajes incoherentes frente a la preparación que tenemos en el destino. Y obviamente cuando se nos abran las fronteras aéreas y terrestres, pues va a ser otra cosa, va a generarnos nuevos retos donde, como bien lo dice Clarita, también se acelera una cantidad y se trajo a valor presente precisamente todo lo que creíamos que estaba muy adelante, y esta pandemia lo que hizo fue traernos eso hacia un nuevo momento y un presente que hace que toque tomar decisiones. Y aquí el papel del sector, ya para entrar en nuestra última recta, voy a unir 2 preguntas en una sola. El papel del sector privado es clave, ¿no? El tema de articulación que bien lo mencionaban ahorita es cómo el IDT no trabaja solo. A nosotros nos toca trabajar con la Cámara de Comercio y sus clústeres, las gobernaciones de la Bogotá región, las entidades a nivel nacional, la academia, las alcaldías locales, ¿no? Entonces, todos estos actores cumplen un papel, y el IDT como articulador de todo eso para canalizarlo hacia el sector turístico. Sin embargo, en este punto, el papel del sector privado y nuestro trabajo mancomunado con ellos es supremamente importante. Pero también sería bueno para aquellos que nos escuchan al otro lado, que tienen una empresa, que son dueños de negocio, emprendedor, qué granito de arena, y sabemos que todos hemos salido supremamente sacrificados y afectados en esta pandemia. Sin embargo, siempre hay algo que colocar, siempre hay algo que sumar. Entonces, esa es la primera pregunta. Y mi segunda pregunta: ¿cómo seguimos invitando a todo el mundo que una vez se abran las puertas, vengan a Bogotá? 3 características de Bogotá que le tenemos que decir a la gente para que nos visite. Entonces voy a empezar ahora sí con Clarita. Siempre le da a Tatiana, no, ahora Clarita empieza. De una, la cogí así. Ahora empiezo yo. Bueno, Carol. Sí, claro, por supuesto. De hecho, el turismo se caracteriza porque es necesario trabajar, o sea, la mancomunidad público-privada. Eso siempre, digamos que ha sido porque el negocio del turismo lo hacen los privados y el Estado hace lo que le corresponde hacer en su momento, que es generar condiciones. Sin embargo, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los grandes pensadores y lo ha dicho el mundo entero y lo hemos visto. Nunca antes una intervención de Estado había sido tan importante y necesaria para hacer frente a esta pandemia como la que tenemos ahora, porque es un tema que ya, digamos, sobrepasa los mercados de la oferta y la demanda tradicional normal. Entonces, en ese sentido,
yo hago un llamado a que se trabaje aún más mancomunadamente entre sector público y privado. ¿En qué sentido? En que quizás sea la fuerza laboral y la innovación que haya sobre esa fuerza laboral lo que pueda llegar a remodelar las empresas, tanto las que puedan quedar maltrechas, porque yo creo que bastantes van a quedar bastante maltrechas saliendo de esta pandemia, como las que puedan encontrar, porque también hemos visto que han surgido nuevos emprendimientos, es decir, siempre donde hay una crisis hay una oportunidad. Aquí la crisis ha sido mayor que las oportunidades, pero hay gente que ha visto oportunidades de innovar, de transformarse, ¿cierto? Y yo creo que uno de los pecados que cometimos de pronto en el sector turístico fue haber pensado en que con esto bastaba porque con el turismo íbamos a tener toda la mejor productividad, pero quizás no supimos medir que el turismo es muy frágil, que el turismo tan es poderoso como herramienta y factor de transformación productiva, como frágil igualmente lo es. Y no era la primera vez, ya había venido lo del SARS, ya había venido lo de las Torres Gemelas, es decir, ya teníamos unos aprendizajes, lo que pasa es que esta sí desbordó pues absolutamente todo. Pero yo sí creo, y fíjense que además no es el caso de Bogotá por fortuna, pero uno se pone a pensar en el caso de Villa de Leyva, en donde al 100% le habían apostado al turismo, al 100%. O sea, esto nos deja un aprendizaje. Hay que diversificar también, ¿cierto? O sea, es uno de los aprendizajes que tenemos que tener acá. Pero siendo positivos, yo veo que aquí, pues primero que sí hay que remodelar esa función, hay que capacitar mucho a las personas. Yo creo que nunca va a ser tan importante la capacitación del capital humano en esas nuevas tendencias, en tecnologías, en creatividad, en saber cómo remodelar esas funciones, por ejemplo, de ventas, ¿cierto? Y lo decía Nora ahora. Nora hablaba de la colaboración. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que es bien interesante porque es que lo podemos mirar tanto desde las empresas como este trabajo mancomunado que es necesario dentro entre público y privado. Tú lo decías, Carol, y lo decía Nora también, y lo dije yo la vez pasada en el tema de planificación. Los indicadores o la manera de medir la competitividad de los destinos turísticos va a cambiar, lo estábamos diciendo, ya no va a ser lo que era tradicional o allá marginalmente si había no habían hospitales, no, eso hoy va a tener un papel fundamental, todo el tema de seguridad integral. ¿Cierto? Por ejemplo, va a ser uno de los indicadores que quizás haya que incluir de manera fuerte. ¿Y para eso qué? Pues el sector salud no es del sector turístico. Es decir, con mayor razón tenemos que mirar desde la política pública, ¿cierto? ¿Cómo logramos que el turismo de verdad se inserte dentro del aparato productivo, pero no por cuenta del turismo, sino que otros sectores comprendan la importancia del turismo para su reactivación? Y yo creo que esta es una oportunidad que tú tienes de decir, mire, se cayó el turismo y mire lo que le pasó a la ciudad. Se cayó el turismo y miren lo que le pasó a la cultura. Se cayó el turismo y miren lo que pasó, miren, o sea, para poder decir, esta es la voz cantante de la importancia que tiene el turismo, ¿cierto? Entonces, importante ir con mesura, sí, pero certeramente, porque bien lo dice Nora, todos los destinos turísticos del mundo van a estar compitiendo por el mismo punto. Así es, Clarita. Y en esa competencia, entonces, esas tres palabras que tú dices, Bogotá es esto, esto y esto, para seguir invitando a la gente. Una, yo creo que voy a partir más bien de lo que hay. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Hemos pasado de la desconfianza a la confianza. Vamos a tener que tener más confianza, inclusive entre todos, el turista que se autocuide, todos debemos autocuidarnos y todos hemos visto que la confianza se ha construido porque todos estamos frente a un problema que hay que solucionar, del microentorno y el macroentorno. Es decir, ya no
puedo seguir viéndome como pequeño sector, sino como un sector integral dentro de todo. De la apatía a la empatía, nos ha tocado y hemos encontrado también que entre las mismas empresas la gente se ha conocido más, digamos, los trabajadores se han ido conociendo más porque a pesar de la distancia nos ha correspondido. Y del individualismo al cooperativismo, con lo cual, digamos, cerraría con que lo que hay que vender de Bogotá es que es una ciudad que va más allá de la confianza. Es decir, que somos una ciudad que trabajamos conjuntamente, que estamos preocupados por nosotros y por los demás, y que además es una ciudad absolutamente creativa que tiene todo para ofrecer. Yo pararía con eso. Gracias, Clarita. No, maravilloso, maravilloso. Norita, Norita, en esa línea, ¿qué hacemos con nuestro sector privado y esas tres palabras maravillosas de Bogotá? Mira, yo creo que al sector privado hay que acompañarlo y creo que la Mucho. tarea la lidera el Estado en este momento. De alguna manera tiene que crear las condiciones para que los privados puedan actuar y lo van a hacer porque su iniciativa y su afán de negocio enseguida los mueve. Eso es un tema instintivo. Entonces ya tienen claro dónde están las oportunidades, cuáles son las líneas, pero hay que habilitar la posibilidad de poder trabajar. Lo que me parece también súper importante es que haya como una afirmación en términos de cuál es lo que tú estás preguntándote cuando tú lo estás preguntando y es más que cómo lo vendo, es qué es Bogotá en este momento, dónde está su ventaja competitiva como destino para que sea eso lo que yo pueda jalonar. Entonces, si yo defino que Bogotá va a seguir siendo cultura y va a tener un énfasis fuerte en naturaleza, que es por las tendencias lo que se espera que funcione, y digamos que los 4 productos principales también de nivel nacional a los que uno se puede arropar, Bogotá tiene una importancia muy grande, que es pues naturaleza, cultura, bienestar y salud, pues ahí tenemos todo. Entonces, si ese es el proceso, lo primero que hay que ver es, pasada esta crisis, cómo te queda tu tejido empresarial y tienes que reconstruir tus cadenas de valor alrededor de esos productos que te dan la ventaja competitiva. Ese es el proceso que hay que hacer, eso es lo que hay que trabajar. Y pues te respondo de alguna manera también en el sentido de, no de eslogan, porque pues no se me ocurre en este momento, pero sí creo que lo importante es tener claro que lo que viene para el turismo, el tema experiencial es demasiado importante y que Bogotá tiene toda la posibilidad de ofrecer experiencias maravillosas desde la cultura, desde la naturaleza, desde todo lo que ha sido su fortaleza, y eso es lo que hay que trabajar como un tema desde la cadena de valor. ¿Cómo generas esas experiencias únicas alrededor de esos productos donde tenemos ventaja comparativa y competitiva? Muchísimas gracias, Nora. Y Tatiana, estás con el micrófono, ya, ahora sí. Ya, exacto. Bueno, yo creo que Bogotá, como primer destino turístico, pues obviamente tiene unos aprendizajes y unas lecciones en materia de turismo que no puede olvidar, ¿verdad? Y yo creo que es necesario renovar los actores de turismo, ¿cierto? Los que tradicionalmente siempre han sido, y más en estos nuevos momentos donde la gente le va a dar muchísimo miedo ir a sitios aglomerados, van a querer algo más de naturaleza, en fin, entonces por eso creo que es importante como renovar y repensarse esos actores, pero además los valores que caracterizan a Bogotá. O sea, en este momento preciso valores como la resiliencia, la solidaridad, el respeto a la diferencia, el respeto a la naturaleza, todo eso creo que es necesario potencializarlos desde el turismo, desde un acuerdo además entre el sector público y el sector privado. Y creo que es bueno aquí, así como nuestro plan de desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental, pues establecer también un nuevo contrato público-privado que nos permita inspirar, digamos, en este momento, pues bueno, con el plan de desarrollo, nosotros desde las alcaldías locales con los nuevos planes de desarrollo local, es el momento indicado
que nosotros le mostremos a la ciudadanía el potencial que se tiene a través de el turismo, y la gran mayoría o varias localidades, por ejemplo, lo que refiere como, y ahí hablo como alcaldesa, tiene un potencial, pero que definitivamente se desconoce. Por eso yo cuento la historia de cuando llegué al instituto, porque yo le vi el potencial tan grande al turismo solo cuando fui directora de turismo. Bueno, digo no solo, sino que de ahí en adelante, y desde ahí me cambió la mente y me abrió la mente y un mundo frente a este sector. Y este sector entonces no puede ser solamente de las personas y de los actores de turismo, ¿sí? Es decir, porque entonces solamente hablan de turismo los hoteleros, solamente hablan de turismo de pronto entonces el transporte asociado o de pronto, bueno, de taxis, pero el turismo, y más en una ciudad como Bogotá, primer destino turístico, debe vivirse por todo lado, ¿cierto? Es decir, en todo lado, y por eso importantísimo las cátedras que le enseñan y que nos enseñan desde pequeñitos a los niños a cuáles son los atractivos y en qué ciudad están, que están en el primer destino turístico del país. Retos de coordinación, de eficiencia, de cómo maximizar los recursos y los esfuerzos debe ser una prioridad para el sector, y más pues obviamente en este momento en el que está tan golpeado todo pues el sector, pero sobre todo la gente está temerosa de cuándo vamos a entrar en una normalidad. Entonces hablamos de, ya estamos llegando, estamos al pico, ya vamos a una normalidad entre comillas de ya dentro de poco, pero sabemos que se va a demorar. Entonces creo que es necesario, digamos, crear como esa tranquilidad con las personas de que tenemos que comenzar a trabajarlo, pero que vamos a salir de esto. Creo que es importante ese apoyo a los clúster locales empresariales, ¿sí? Nosotros desde las localidades comenzamos ya en este momento, ya estamos pasando de la entrega de emergencia humanitaria y ya estamos pasando a todo este impulso al desarrollo económico. Entonces nos estamos pensando cómo desde las localidades nosotros le vamos a trabajar con la gente para que vea que hay una oportunidad. Y hay tantas diferentes, grupos poblacionales, jóvenes, que están pidiendo es una oportunidad. Y afortunadamente y gracias al paso por el instituto, a través del turismo hay una oportunidad muy grande, rápida, y que en este momento vendría muy bien porque la gente se está repensando. No más el barrio Santa Fe aquí de la localidad de Mártires, conocido pues como o zona de tolerancia o alto impacto, en lo que estamos trabajando fuertemente es cómo nos creamos un distrito rojo, cómo entonces desde ese sector hay y se crea una oferta cultural, gastronómica, de compras, ¿cierto? Todo en una base de seguridad. Eso siempre, pues sabemos que es como los cimientos de cualquier desarrollo turístico, y les digo a las empresas, aquí no se puede perder una aguja. Adicional con unas rutas que nos lleven, rutas seguras que nos lleven a la Macarena, que nos lleven a la Candelaria, que pues sabemos que es a donde llega la mayoría de pronto de turistas, o gran parte de turistas a Bogotá, y que lleguen a este sector. Entonces necesitamos cambiarle estos prejuicios, estos imaginarios que hay de este sector, y tenemos que trabajarlo de manera articulada. Apostarle fuerte a Bogotá 24 horas. O sea, es una apuesta de nuestra yo creo que, exacto, yo creo que es de esas grandes apuestas, Tatiana. Exacto, entonces es una apuesta, y entonces todo lo que genera, obviamente, una ciudad despierta, ¿sí? En materia de economía, de seguridad también, porque sabemos que si está todo apagado, todo cerrado, se presta a una percepción de inseguridad que no ocurre cuando está operando. Y ya como las tres palabras claves que
que creo que con lo que uno vendería a Bogotá, definitivamente esa ciudad creativa, esa ciudad cuidadora, incluyente y resiliente. Muchísimas, muchísimas gracias a las tres. Tenemos aquí varias preguntas, estoy viendo acá en el celular. Yo tomé atenta nota, yo estuve, mejor dicho, como niña aplicada aquí, tomando fiel nota, y que ojalá todo esto que hemos conversado durante el día de hoy se materialice, sea para el bien del desarrollo turístico de la ciudad. Algo muy lindo que nos ha traído la pandemia, siempre mirando el vaso medio lleno, es que nos han visibilizado, y cuando se toman decisiones levantamos las manos y la pregunta es, ¿pero qué tiene que ver el turismo acá? Entonces uno le explica, ¿no? Que en temas de salud, que en temas de decisiones económicas, que en temas de movilidad, que en temas de medio ambiente, tenemos que levantar la mano porque ahí estamos. Entonces esa gran oportunidad que nos ha dado la pandemia en esta visibilización ha sido muy importante. Tengo una sorpresa para ustedes. Tenemos algunas preguntas en Facebook, pero nos vamos a dedicar pues las vamos a redirigir, y si nosotros la tenemos aquí, cómo contestarlas, lo vamos a hacer. Pero para ustedes tres tengo una sorpresa, y voy a entrar en 2 minutos que me quedan, 2 minutos, las 10 palabras clave para llevarme debajo del brazo y que se lleven también todos aquellos que nos ven por redes. Digital, sostenibilidad, articulación, creatividad, resiliencia, renovación de actores, confianza, empatía, cooperativismo y trabajo conjunto, capacidad, ventajas competitivas, experiencias y aprovechamiento de lo que tenemos. Esas son las que nos resumen todo lo que hemos hablado, sobre lo cual yo como directora asumo ese compromiso de llevarme estas 10 palabras dentro de las acciones que tenga en el instituto. Y les tengo una sorpresa. Se nos va a desordenar, ya es viernes, ¿no? Y por eso es que nosotros vamos a hacer una semana virtual con música, la relación que tiene toda la industria creativa también, ¿no? Entonces más tarde vamos a tener la filarmónica, y vamos a cerrar con rock al final, para que nuestros jóvenes también se vinculen al sector turístico. Pero para ustedes tenemos una sorpresa, para que por favor vayan entrando. Se nos va a desordenar un poquitico la pantalla, pidiendo excusas con quienes nos siguen en Facebook, pero ya podemos darles paso, si quieres, Cristian, y voy nombrando aquí. Ya. Que por favor ingresen, por favor. Esperemos, vamos aquí a darles una sorpresita. Está entrando. Absolutamente expectante. Está entrando Ruth Castro, Fabiola García. ¡Ay, qué belleza! Secretaria, que nosotros Ahí vamos. Natalia Chavarría. ¡Ay, qué alegría! Por favor, vayan prendiendo sus cámaras. Johncito, Ruth, vayan prendiendo sus cámaras. Y qué sorpresa. Qué rico poderlas ver y tenerlas juntas a todas. Un abrazo. Tan bonita. De verdad, estoy muy contenta de ver a nuestras jefes en este hermoso panel. Es una alegría, de verdad. Las queremos mucho y buenos aportes hemos aprendido. Entró Zoraida, yo ya estoy como Amparo Grisales, estoy erizada. Sí, yo estoy con la lágrima acá. Verónica, Luzanita, por favor abren sus cámaras todos, muchachos, que necesitamos. Yo creo que yo lo miro así, porque si no, no las puedo ver a todas. Hemos invitado a quienes llevan más de 5 o 7 años en el instituto, que se han encargado de todo lo que hablamos hoy, de las herramientas que hablamos hoy, son los encargados de llevar, y quienes están conocidos, trabajaron con ustedes, no solamente para que los vieran a través de la cámara y los saludaran, sino para que les brindaran a ustedes un maravilloso
482 años de Bogotá. Muchas gracias, compañeros, de verdad. Entonces, con este pequeño Gracias, profesora. homenaje, es un homenaje muy sentido, muy lindo, que ojalá tengamos la oportunidad y esta pandemia también nos dé esa oportunidad de reencontrarnos, de volvernos a ver, pero estos somos el Instituto Distrital de Turismo con gente profesional, maravillosa, comprometida, que siguen así, que aprendieron mucho de ustedes tres, y que esperamos que ahora, pues que me están acompañando a mí, sigamos con ese compromiso. Yo sé que sí, porque nos se me aguó el ojo, Entonces, para el viernes y para cerrar todo esto, muchísimas gracias. Aquí, pues, si ustedes quieren abrir y quieren saludar ya para cerrar, nosotros cerraríamos ya en Facebook, pero queríamos generar este encuentro dándoles unas gracias maravillosas de verdad a ustedes tres, Nora, Clarita, Tatiana, a los otros 6 directores que no nos pudieron acompañar. Muchas gracias. Los 482 años de Bogotá y el año 2020 en el turismo no van a ser lo mismo. Ustedes nos dejaron muchas herramientas y está a cargo de nosotros seguir adelante. Entonces, muchas gracias. Yo cierro aquí. Ya muchas gracias. Y listo, ya salúdense y todo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Carol. Gracias a todos los compañeros. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, Nacho.